Florentino Pérez ha decidido dar un paso que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del club. Las conversaciones ya no son rumores lejanos ni movimientos indirectos, son contactos directos con Rafaela Pimenta, una de las figuras más influyentes en el panorama actual de representantes. Y cuando el presidente del Real Madrid entra de lleno en una operación de este calibre, no suele hacerlo sin tener muy claro el objetivo final. Dentro del club blanco hay una sensación que se ha ido consolidando los últimos meses. El equipo compite, tiene talento joven, tiene proyección, pero le falta algo. Falta ese delantero que no necesite 3 ocasiones para marcar, ese perfil que intimide a las defensas desde el primer minuto, que condicione planteamientos rivales y que convierta medio balón en gol. Y en ese contexto aparece un nombre que lo cambia todo: Erling Haaland. Guste más o menos su estilo, hay algo indiscutible: es una máquina competitiva. Un delantero obsesionado con el gol, con una capacidad casi instintiva para aparecer en el momento exacto. No necesita dominar todo el juego para decidir un partido. Le basta una acción, un desmarque, un remate. Y eso, en la élite europea, vale oro. Su impacto va más allá de los números, altera defensas, obliga a los rivales a jugar más atrás y genera espacios que otros aprovechan. Es el tipo de jugador que transforma no solo resultados, sino dinámicas completas de equipo. Pero aquí es donde la operación entra en una dimensión completamente distinta. Porque Florentino Pérez no solo quiere ficharlo, está dispuesto a romper estructuras internas del club para lograrlo. Y eso implica aceptar condiciones que, hasta ahora, parecían impensables en el modelo del Real Madrid. La primera exigencia es clara y contundente: ser el jugador mejor pagado de la plantilla, siempre. No se trata solo de llegar como el mejor salario del vestuario, sino de mantener ese estatus de forma permanente. Esto implica una cláusula automática de ajuste. Si en el futuro llega otro jugador con un salario superior, el contrato de Haaland se actualizaría para igualarlo o superarlo. Es una condición que introduce una variable dinámica en la economía del club, una especie de techo móvil que gira alrededor de una sola figura. Esto rompe directamente con el equilibrio salarial que históricamente ha defendido el club. El Real Madrid siempre ha manejado jerarquías claras, pero también cierta armonía interna. Introducir una cláusula así supone aceptar una excepción constante. Sin embargo, también hay que ponerlo en contexto: no se trata de cualquier jugador. Se trata de alguien que garantiza cifras goleadoras fuera de lo normal, que impacta directamente en títulos y resultados, y que puede convertirse en el eje competitivo del equipo durante años. La segunda exigencia, menos visible pero igual de relevante, tiene que ver con el control sobre su futuro. El entorno del jugador quiere mantener cierto margen de maniobra a medio plazo. Esto podría traducirse en cláusulas de salida condicionadas o en mecanismos que faciliten una posible transferencia en determinadas circunstancias. No sería una cláusula liberatoria clásica, pero sí una vía que permitiría al jugador no quedar completamente atado en un proyecto a largo plazo sin flexibilidad. Además, la operación no se puede analizar sin tener en cuenta el contexto del mercado actual. El fútbol europeo está entrando en una nueva fase, donde los grandes clubes no solo compiten en el terreno de juego, sino también en el económico, el mediático y el estratégico. La llegada de una figura como Haaland no solo se mide en goles, sino en impacto global, derechos televisivos, patrocinios, presencia internacional y capacidad de atraer nuevas audiencias. En ese sentido, el Real Madrid lleva años preparando el terreno para una incorporación de este nivel. La renovación del estadio, el Santiago Bernabéu, no es solo una mejora arquitectónica, sino una apuesta por aumentar los ingresos estructurales del club. Más eventos, más explotación comercial, más capacidad de generar recursos que permitan afrontar operaciones de gran magnitud sin comprometer la estabilidad financiera. Sin embargo, no todo es cuestión de dinero. También está el encaje deportivo. La posible llegada de Haaland obligaría a replantear ciertos automatismos del equipo. No es lo mismo jugar con un delantero móvil que con un 9 minutos puro de área. Su presencia condiciona el estilo, los tiempos y las decisiones en ataque. Y eso exige una adaptación tanto del cuerpo técnico como de los jugadores que le rodean. También hay un factor emocional que no se puede ignorar. El vestuario es un ecosistema complejo, donde los equilibrios no solo dependen del rendimiento, sino también del reconocimiento, del estatus y de la percepción de justicia interna. Introducir un contrato tan diferencial puede generar tensiones si no se gestiona adecuadamente. La clave estará en que el rendimiento del jugador justifique de manera constante ese trato excepcional. Aún así, Florentino Pérez ya ha demostrado en el pasado que está dispuesto a asumir riesgos cuando considera que el beneficio potencial lo compensa.
Operaciones como las de Grandes Galácticos en otras épocas siguieron una lógica similar, inversiones elevadas, condiciones especiales, pero con un retorno tanto deportivo como económico que terminó validando la apuesta. En este caso, la sensación es que el presidente no quiere dejar pasar la oportunidad. Porque jugadores como Haaland no aparecen todos los años. Son perfiles generacionales, capaces de marcar una era. Y en un club como el Real Madrid, donde la exigencia no es solo competir sino dominar, ese tipo de futbolista encaja perfectamente con la filosofía histórica de la entidad. Por ahora, las conversaciones siguen su curso. No hay acuerdo cerrado, pero sí una intención clara por ambas partes de explorar todas las posibilidades. El desenlace dependerá de múltiples factores, económicos, deportivos, estratégicos, pero también de tiempos. Porque en el fútbol actual, esperar demasiado puede significar perder la oportunidad. Lo que está claro es que, si la operación se concreta, no será un fichaje más. Será una declaración de intenciones. Un movimiento que redefinirá no solo la plantilla, sino también la estructura interna del club. Y, posiblemente, el equilibrio de poder en el fútbol europeo. Porque cuando el Real Madrid decide moverse de verdad en el mercado, rara vez lo hace a medias. La segunda exigencia también es significativa, un contrato de 8 temporadas. No se trata simplemente de una cuestión de duración, sino de una declaración de intenciones en toda regla. Un vínculo a largo plazo que le permita convertirse en la piedra angular del proyecto durante casi una década, con todo lo que eso implica a nivel deportivo, institucional y mediático. En el fútbol moderno, donde la volatilidad es la norma y los proyectos cambian de rumbo con rapidez, comprometerse durante tanto tiempo con un club como el Real Madrid supone asumir una responsabilidad enorme. No es habitual que el club blanco apueste por contratos tan extensos. Históricamente, la entidad ha preferido mantener cierto control sobre sus activos mediante renovaciones progresivas, evaluando el rendimiento del jugador temporada tras temporada. Este modelo le ha permitido adaptarse a cambios deportivos, evitar compromisos excesivos y mantener siempre una posición de fuerza en las negociaciones. Por eso, aceptar un contrato de 8 años no solo rompe con la tradición, sino que también implicaría un cambio estratégico importante dentro de la política deportiva del club. Pero aquí el mensaje del jugador es muy claro y contundente: no quiere ser un fichaje pasajero ni una estrella fugaz dentro de un ecosistema repleto de talento. Quiere construir una era. Quiere formar parte de un proyecto que trascienda lo inmediato, que tenga continuidad, identidad y ambición sostenida en el tiempo. Quiere dejar huella, escribir su historia en el Santiago Bernabéu y convertirse en una referencia generacional dentro del club, algo que solo unos pocos elegidos han conseguido a lo largo de la historia. Esa ambición no es menor. Implica liderazgo, compromiso y una confianza absoluta en sus propias capacidades. Significa asumir la presión constante que conlleva vestir la camiseta del Real Madrid, donde cada partido es una final y cada temporada se mide en títulos. Sin embargo, lejos de generar dudas o recelos, este tipo de mentalidad encaja perfectamente con la identidad competitiva del club. El Real Madrid no solo busca talento, busca personalidad, carácter y hambre de gloria. Y en ese sentido, esta exigencia puede interpretarse más como una oportunidad que como un riesgo. En paralelo, la operación también contempla variables deportivas complejas que van mucho más allá de una simple transferencia económica. Desde Inglaterra se ha deslizado la posibilidad de incluir jugadores en la negociación con el Manchester City, lo que añade una capa adicional de dificultad a las conversaciones. Este tipo de operaciones cruzadas requieren un equilibrio muy delicado entre intereses deportivos, valoraciones económicas y planificación a largo plazo. Y ahí aparecen nombres importantes como Rodrigo Goes y Eduardo Camavinga. Dos futbolistas que no solo representan el presente del equipo, sino también su futuro inmediato. Rodrigo ha demostrado en múltiples ocasiones ser decisivo en los momentos más críticos, especialmente en competiciones europeas, donde su capacidad para aparecer en escenarios de máxima presión le ha convertido en un jugador diferencial. Por su parte, Camavinga es considerado uno de los centrocampistas más prometedores del mundo, gracias a su versatilidad, inteligencia táctica y capacidad para adaptarse a distintas posiciones en el campo. Sin embargo, como ocurre en cualquier gran plantilla, también existen matices. A pesar de su talento indiscutible, hay ciertas dudas sobre su continuidad a largo plazo. No necesariamente por falta de rendimiento, sino por la evolución natural de sus carreras y la aparición de nuevos retos deportivos. En el fútbol de élite, la motivación y el contexto son factores clave, y la posibilidad de formar parte de un proyecto diferente puede resultar atractiva para jugadores que ya lo han ganado casi todo o que buscan un rol aún más protagonista. Esa ligera apertura a nuevas experiencias podría facilitar su inclusión en una operación de este nivel.
No sería una salida sencilla ni exenta de polémica, pero sí una opción estratégica si el club considera que el intercambio fortalece el proyecto global. En este tipo de decisiones, el componente emocional suele chocar con la lógica deportiva, y encontrar el equilibrio adecuado es uno de los grandes desafíos de la dirección deportiva. Además, hay un factor clave que no se puede ignorar: Pep Guardiola. El técnico del City ha construido a lo largo de su carrera un modelo de juego muy definido, basado en la posesión, la inteligencia táctica y la versatilidad de sus jugadores. Siempre ha valorado perfiles técnicos, capaces de interpretar distintas fases del juego y de adaptarse a múltiples roles dentro del sistema. En ese contexto, tanto Rodrigo como Camavinga encajarían perfectamente en su idea futbolística. Guardiola no solo busca talento individual, sino jugadores que entiendan el juego desde una perspectiva colectiva. Y en ese sentido, ambos futbolistas cumplen con creces esos requisitos. Su llegada al Manchester City no solo reforzaría la plantilla, sino que también ampliaría las posibilidades tácticas del equipo, algo que el técnico catalán valora especialmente. Por otro lado, aunque la situación actual de Erling Haaland no es necesariamente conflictiva, sí ha generado cierto ruido en el entorno del club inglés. Guardiola ha dejado claro en múltiples ocasiones que no retiene a jugadores que no quieran continuar, una filosofía que refleja su apuesta por vestuarios comprometidos y alineados con el proyecto. Si un futbolista muestra dudas o inquietudes, el técnico prefiere abrir la puerta antes que forzar una continuidad que podría resultar contraproducente. Y entonces llega la tercera exigencia. La más delicada, la más polémica y, probablemente, la más revolucionaria de todas: el control total de sus derechos de imagen. Este punto va mucho más allá de lo deportivo y entra de lleno en el terreno económico y comercial, donde el Real Madrid ha sido históricamente muy firme en su postura. El club blanco ha construido gran parte de su poder financiero sobre la explotación conjunta de la imagen de sus jugadores, convirtiéndolos en marcas globales bajo el paraguas de la institución. Ceder ese control total supondría alterar un modelo que ha funcionado durante décadas y que ha sido clave en la proyección internacional del club. Para el jugador, sin embargo, esta exigencia tiene todo el sentido del mundo. En una era donde la marca personal es casi tan importante como el rendimiento deportivo, controlar sus derechos de imagen significa tener autonomía sobre su proyección global, sus acuerdos comerciales y su identidad fuera del terreno de juego. Es, en definitiva, una forma de consolidarse no solo como futbolista, sino como figura global. Este punto, más que ningún otro, será el verdadero campo de batalla en la negociación. Porque no se trata solo de cifras o años de contrato, sino de poder, de control y de visión a largo plazo. Y ahí es donde se decidirá si esta operación histórica puede llegar a materializarse o si, por el contrario, se quedará en el terreno de las grandes oportunidades que nunca llegaron a concretarse. Haaland no quiere ceder absolutamente nada. Ni un porcentaje, ni acuerdos parciales, ni fórmulas intermedias. Nada. Su postura es firme, casi inamovible, y responde tanto a una estrategia personal como a una visión muy clara de su valor dentro del mercado actual. En su entorno consideran que está en una posición de fuerza total, es joven, decisivo, mediático y, sobre todo, determinante en el campo. Esa combinación lo convierte en un activo único, difícil de negociar bajo condiciones tradicionales. Esto choca frontalmente con uno de los pilares históricos del Real Madrid. Durante décadas, el club ha mantenido una política muy clara y casi inquebrantable: compartir los derechos de imagen con sus jugadores. No es un simple capricho institucional, sino una filosofía profundamente arraigada en la estructura del club. La idea siempre ha sido que la marca Real Madrid no solo es un equipo de fútbol, sino una plataforma global que potencia el valor comercial de cualquier jugador que vista su camiseta. Grandes estrellas han pasado por el club y todos han aceptado ese modelo, algunos con mayor o menor resistencia inicial, pero finalmente alineándose con la política blanca. Desde la era de los Galácticos, con figuras como Zinedine Zidane o David Beckham, hasta leyendas más recientes como Cristiano Ronaldo. Todos entendieron que formar parte del club implicaba integrarse en un sistema donde la marca colectiva tenía un peso fundamental. Pero ahora la situación es distinta. Radicalmente distinta. Si el club acepta esta condición de Erling Haaland, estaría creando un precedente sin precedentes, una paradoja que refleja lo extraordinario del caso. No se trataría solo de un fichaje, sino de una excepción estructural que podría redefinir las normas internas del club. Y aquí es donde la figura de Florentino Pérez vuelve a ser clave. Porque todo indica que estaría dispuesto a aceptar esta excepción. No es una decisión impulsiva, sino el resultado de un análisis estratégico profundo. Florentino no solo ve a Haaland como un goleador, sino como un fenómeno global capaz de liderar una nueva era. ¿Por qué asumir ese riesgo?
Porque entiende que el impacto de Haaland va mucho más allá de lo económico inmediato. Haaland representa algo que escasea incluso en la élite, un jugador generacional. Un perfil capaz de decidir eliminatorias de UEFA Champions League prácticamente por sí solo, de marcar diferencias en los momentos más críticos, de intimidar defensas y de redefinir partidos. Su presencia cambia planes tácticos, condiciona rivales y eleva el techo competitivo del equipo. Eso sí, el riesgo existe, y no es menor. Abrir esa puerta podría provocar un efecto dominó en el futuro. Otras estrellas podrían exigir condiciones similares, erosionando una estructura que ha funcionado durante décadas. Gestionar ese equilibrio entre excepción y norma será, sin duda, uno de los grandes retos si la operación se concreta. A todo esto se suma el contexto deportivo, que no es un elemento secundario, sino central en la decisión. El proyecto que se le presenta al jugador no es solo económico. Es una visión de futuro cuidadosamente diseñada. Una narrativa deportiva en la que Haaland no sería solo una pieza más, sino el eje sobre el que giraría el nuevo ciclo. Y dentro de esa visión aparece un nombre que añade aún más atractivo: Jürgen Klopp. Según diversas informaciones, Klopp sería uno de los grandes candidatos para liderar el banquillo en el futuro. Su perfil encaja con la idea de renovación, un entrenador moderno, carismático, con capacidad para construir equipos intensos y competitivos. Klopp es conocido por potenciar delanteros, por exprimir al máximo sus cualidades físicas y técnicas, por crear sistemas donde el delantero no solo finaliza, sino que participa activamente en la presión, en la transición y en la generación de espacios. Su estilo, basado en intensidad, presión alta y verticalidad, encajaría perfectamente con las características de Haaland. Imaginar ese escenario, Klopp en el banquillo, Haaland como referencia ofensiva, rodeado de talento joven, no es solo un ejercicio de fantasía, sino una proyección bastante realista de lo que podría ser el futuro del club. Un equipo dinámico, agresivo, con hambre competitiva y con potencial para dominar Europa durante años. Mientras tanto, en Noruega, la posible operación se vive con entusiasmo creciente. Haaland no es solo un jugador allí, es un símbolo nacional, un referente generacional que ha puesto al país en el mapa del fútbol mundial. Su llegada al Real Madrid sería vista como la confirmación definitiva de su estatus como estrella global, al nivel de los más grandes de la historia reciente. En Manchester, en cambio, la situación es más compleja y tensa. En el entorno del Manchester City no hay indiferencia ante estos movimientos. Pep Guardiola no está cómodo con las negociaciones en curso, aunque mantiene una postura coherente con su filosofía. Ningún jugador está por encima del equipo. Para Guardiola, el compromiso total es innegociable, y cualquier distracción externa puede alterar el equilibrio del vestuario. Y así se llega a la reflexión final, que va más allá del fichaje en sí. El Real Madrid está valorando hacer algo que nunca ha hecho por un jugador. Romper sus propias normas, alterar su estructura interna, asumir riesgos estratégicos, todo por un perfil que consideran único e irrepetible. La pregunta ya no es si Haaland es un gran jugador. Eso está completamente fuera de debate. La verdadera cuestión es mucho más profunda. ¿Vale la pena cambiar las reglas del club para ficharlo? ¿Es este el tipo de excepción que justifica redefinir una filosofía histórica? Porque cuando el Real Madrid toma decisiones de este calibre, no lo hace pensando únicamente en el presente inmediato. Lo hace con una mirada a largo plazo, con la intención de construir algo que trascienda generaciones. Y esta operación, si finalmente se concreta, puede ser exactamente eso, no solo un fichaje, sino el inicio de una nueva era que podría marcar el rumbo del fútbol europeo en la próxima década.